Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Remedio para el dolor de cabeza que puede ser mortal. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hoy hablarte de este analgésico que es para quitar el dolor. O sea, analgésico quiere decir una sustancia que quita dolor, que bloquea el dolor. Se llama acetaminofén y en algunos países pues le llaman paracetamol, ¿no? Es lo mismo, ya sea que se llama acetaminofén o paracetamol, la misma sustancia. Este analgésico resulta ser el analgésico que se ha demostrado que más daño hace al cuerpo, que más daño hace al hígado. Voy un momentito para explicarlo en la pizarra. Fíjense, en el libro de diabetes, por ahí en la página 324, estoy explicando a los diabéticos y a los prediabéticos que deben cuidarse, deben evitar esta sustancia. El cuerpo humano, para poder sobrevivir, necesita desintoxicar. O sea, cuando nosotros ingerimos algo, esa ingesta o eso que penetra la piel, que puede ser un tóxico, la forma de desintoxicarla es en el hígado, ¿ok? El hígado, que está a este lado, es el órgano principal de desintoxicación. No solamente eso, es el órgano donde se convierte la hormona de la tiroides, es el órgano donde se guarda la glucosa para que usted no pase hambre, es el órgano que básicamente maneja una cantidad grandísima de hormonas y de sustancias que son vitales a la vida, ¿no? Fíjese que de todos los órganos del cuerpo, el único órgano que se regenera, si usted le corta un pedazo al hígado, él tiene la habilidad de crecer para atrás. Es el único órgano que puede hacer eso. Cuando el diseño divino lo puso así, es porque así de importante es el hígado, ¿no? Cuando hay una amenaza verdadera, la amenaza siempre va a ser principalmente al hígado. Se sabe, por ejemplo, que los pacientes de cáncer, uno de los problemas principales que tienen es con el hígado, que el hígado del paciente de cáncer no desintoxica. Ahora, esta sustancia que se llama acetaminofén, y en muchos países, en Latinoamérica, le llaman paracetamol, es la misma sustancia. Es un analgésico que básicamente cuando entra al cuerpo, pues pasa por el sistema, y cuando llega al hígado, el hígado tiene que desintoxicarlo. Es un tóxico severo. Por ejemplo, hay un estudio que dirigió el doctor Ostapowicz que dice así: los resultados de un estudio prospectivo quiere decir a través del tiempo, sobre daño agudo al hígado. Básicamente ese estudio demostró que no hay ninguna sustancia allá afuera aprobada por la FDA que tenga más reportes de daños al cuerpo que el acetaminofén. Esta es la sustancia líder en términos de reportes. De hecho, en este estudio se vio que 56.000, en el año 2012 hubieron 56.000 casos de fallo al hígado reportados. La gran mayoría de ellos mortales. O sea, cuando falla el hígado, ese es el fin, ¿no? De esos 56.000, el 73% habían sido causados por el uso de acetaminofén o lo que llaman paracetamol, ¿no? La razón por la cual eso pasa es porque cuando entra el acetaminofén o paracetamol, entra al cuerpo, tiene que ser desactivado. Ok, quita dolor, porque bloquea el dolor. Puede bajar una fiebre, puede bajar un dolor artrítico, pero el problema es que esa sustancia cuando llega al hígado tiene que ser desintoxicada porque es completamente tóxica. Así que esa molécula de acetaminofén o paracetamol, cuando llega al hígado, lo que hace el hígado es que la sustancia viene así y el hígado la divide. Cuando la divide y la conjuga. La conjuga quiere decir que la une con otra sustancia. La sustancia que usa el hígado para desintoxicar el paracetamol o el acetaminofén es una sustancia que se llama, le voy a poner una G aquí, que se llama glutatión. Glutatión es una sustancia que el cuerpo la utiliza para neutralizar el tóxico que es el acetaminofén. El acetaminofén no es realmente soluble en agua. Para uno poder sacar algo del cuerpo, el hígado lo tiene que convertir en soluble en agua. Así que lo que hace el cuerpo es que
que cuando entra un tóxico, que puede ser alcohol, puede ser un pesticida, puede ser un colorante, cualquier tóxico que entre al cuerpo, el cuerpo lo que hace es que lo rompe en el hígado, en un sistema en el hígado que se llama el P450, esa parte del hígado que se intoxica, ese proceso se llama el P450, los médicos le refieren así a él. Cuando lo rompe, automáticamente lo une, lo conjuga con glutatión, que es un súper antioxidante que tiene el cuerpo. Ahora, si el cuerpo tiene suficiente glutatión, puede desintoxicarlo y puede sacarlo entonces por la orina, porque lo convierte soluble en agua. Ahora, ¿qué hace que una persona le falle el hígado? Pues le falla el hígado cuando no tiene suficiente glutatión. Si no tiene suficiente glutatión para desintoxicar el acetaminofén o el paracetamol, entonces es que viene la muerte del hígado. Cuando viene la muerte del hígado, viene el fallo hepático. Hepático quiere decir hígado, y automáticamente sobreviene la muerte, ¿no? Es un fallo agudo. Ahora, hay ciertos alimentos que ayudan al cuerpo con sus compuestos, sus ingredientes, ayudan a construir glutatión. Por ejemplo, el ajo tiene azufre, el cuerpo utiliza el azufre para desintoxicar y lo usa para construir el glutatión. Así que el ajo, la cebolla, los huevos, la proteína de leche, como decir suero de leche, el queso y demás, esas proteínas tienen suficiente azufre y ayudan al cuerpo a hacer glutatión, ¿no? El pescado, y usar el complejo de vitamina B y la vitamina C ayuda también a construir el glutatión. De hecho, acetaminofén y paracetamol son la sustancia más tóxica que existe al hígado que está autorizada allá afuera. Usted debe cuidarse de ello. De hecho, para un dolor de cabeza, cualquier cosa de esa, sería preferible tratar de usar una aspirina antes de usar algo de esto. Esto se vende, esta sustancia se vende en todos los países, se vende con muchas marcas. Por ejemplo, se vende como Tylenol, como Panadol, como Mapap, como Ofirmef, como Feveral, como Azatefen, como Mejoralito por allá en México y países así, ¿no? No importa cómo se venda, si se mercadee, si usted ve que contiene acetaminofén o dice paracetamol, cuídese. Y cuídese porque hace daño, sobre todo si usted tiene una mala dieta, si usted está desprovisto de vitaminas, si usted utiliza alcohol, si usted tiene una vida muy estresante, el cuerpo no va a tener suficiente glutatión para poder desintoxicar ese veneno. Así que hay gente que se lo toma como si fueran bombones, ¿verdad? Como dulces, ¿no? Pero en realidad es la cosa más peligrosa que existe. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.